Buenas tardes, alumnos. Como pueden visualizar, el tema para la clase de hoy es la fotosíntesis. En el texto nos indica que los organismos fotoautótrofos obtienen mediante la fotosíntesis la materia que será utilizada en procesos posteriores. Aunque los vegetales no son los únicos seres fotosintéticos en el ecosistema del planeta, la importancia cuantitativa de la fotosíntesis vegetal es enorme. Su objetivo consiste en obtener moléculas orgánicas que vienen a ser los glúcidos, a partir de moléculas inorgánicas que vienen a ser el CO2 y el H2O. Para realizar la fotosíntesis se necesitan moléculas transportadoras de electrones que están relacionadas con los pigmentos y pueden ser proteínas o bien compuestos lipídicos. Estas moléculas captan los electrones desprendidos y los transportan hasta el aceptor final. De ahí una sustancia denominada NAC positivo, que viene a ser la nicotinamina, adenina, dinucleótido y fosfato. Un espacio cerrado para que los electrones activados pasen de una molécula a otra sin dispersarse. El cloroplasto es dicho espacio cerrado. Contiene la clorofila, las moléculas transportadoras y las aceptoras. Así la eficiencia en la transferencia de electrones es máxima. Por ende, en conclusión, en las células vegetales se dan las circunstancias que permiten la fotosíntesis, cuya fórmula global es la siguiente: energía lumínica más CO2 más H2O igual a O2 más glúcidos. En el desarrollo de la fotosíntesis distinguimos dos fases, que vienen a ser la fase dependiente de la luz, cuando interviene la presencia de la luz, que es indispensable, se produce en la membrana de los tilacoides. El proceso es el siguiente: se capta la energía lumínica que se invierte en activar la clorofila para que se desprendan electrones, romper moléculas de agua. Los electrones pasan por la clorofila para reponer los que se han desprendido y también a las moléculas transportadoras. Cuando llega al NAC positivo junto a los protones, forman el NAP. Paralelamente al proceso anterior se sintetiza el ATP. Este proceso se activa mediante la circulación de los protones. Estas moléculas contienen en sus enlaces la energía química procedente de los electrones activados. La otra fase es la fase independiente de la luz. Esta fase no requiere la presencia de la luz. Tiene lugar en el estroma del cloroplasto. A esta fase también la llamamos fijación del carbono. En ella, el CO2 atmosférico se incorpora mediante un conjunto de reacciones biosintéticas a pequeños compuestos de carbono para formar glucosa. El proceso es el siguiente: a partir de un compuesto de 5 átomos de carbono, denominado ribulosa 1, 5-bis fosfato y una molécula de CO2, se obtiene dos moléculas de 3-fosfoglicerato. A partir de los compuestos de 3 carbonos que se obtienen, se encadenan diversas reacciones químicas en las que se gastan el NAC y el ATP, obtenidos en la fase dependiente de la luz, para obtener una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa se polimeriza y se origina almidón. Los glúcidos obtenidos de la fijación del carbono se utilizan además en la síntesis de otras biomoléculas, aminoácidos, lípidos y nucleótidos. La siguiente fase es la respiración celular. En las células vegetales, el proceso de respiración celular tiene lugar a partir de la glucosa obtenida en la fotosíntesis. En cambio, en las células animales se lleva a cabo a partir de la glucosa ingerida en los alimentos. En ambos tipos de células, el proceso se desarrolla con las mismas características. El objetivo de la respiración es la obtención de ATP y NAD, que pueden trasladarse por la célula proporcionando energía a las diferentes actividades celulares. La respiración necesita lo siguiente:
Monómeros de las grandes biomoléculas, principalmente glucosa, moléculas transportadoras de electrones, principalmente proteínas, que constituyen una cadena por donde circulan los electrones, la cadena respiratoria. La sustancia que finalmente acepta los electrones es el oxígeno, un espacio cerrado, ya que también en este caso se produce la transferencia de electrones. En este espacio es la mitocondria. En suma, tanto en las células vegetales como en las animales tiene lugar la respiración celular. De modo simplificado, las reacciones que tienen lugar durante la respiración son las siguientes. En el citoplasma, mediante la ruta de la glucólisis, la glucosa se convierte en piruvato, obteniéndose dos moléculas de ATP. En la mitocondria, el piruvato obtenido en la glucólisis penetra en la mitocondria y se transforma en acetil y CO2. El acetil entra en una ruta cíclica, el ciclo de Krebs, generándose ATP, NAD, CO2 y H2O. La degradación con oxígeno recibe el nombre de aeróbica y produce el máximo rendimiento energético. En algunos casos la degradación se produce sin oxígeno, es decir, de manera anaeróbica. Es el caso de la reacción que tiene lugar en las células musculares cuando se ven sometidas a un esfuerzo extremo que provoca una demanda de oxígeno superior a la cantidad que proporciona el aparato circulatorio. Por ello se produce una degradación sin oxígeno o fermentación. El piruvato no entra en la mitocondria y en el citoplasma. Se transforma en el lactato. El rendimiento energético de esta reacción es menor que si tuviera lugar mediante oxígeno, ya que el lactato todavía contiene energía química en sus enlaces. Como dato curioso, tenemos que Hans Adolf Krebs, el médico, es un médico, o fue un médico, mejor dicho, que identificó en colaboración con el bioquímico Kurt el conjunto de reacciones químicas conocidas posteriormente con el nombre de ciclo de la urea. En 1935 fue nombrado profesor y director del Departamento de Bioquímica en Sheffield, Inglaterra, y comenzó sus trabajos sobre el metabolismo celular, fundamentalmente en la transformación de los nutrientes en energía. El grupo de Kerr descubrió la acción catalizadora de citrato, que condujo al conocimiento definitivo del llamado ciclo del ácido citrítico o ciclo de Kerr. Albert Lippmann, con su estudio sobre el coenzima A, completó el conocimiento de dicho ciclo y ambos recibieron en 1953 el Premio Nobel de Medicina. Este ciclo es la vía fundamental para la degradación de la mayoría de los compuestos orgánicos. Eso sería todo, alumnos, con respecto a la clase de hoy del tema de la fotosíntesis. En conclusión, la fotosíntesis es un proceso el cual intervienen las células fotosintéticas y su objetivo es generar materia orgánica de materia inorgánica. Vamos a pasar a explicar la actividad en clase y la tarea.
Como podrán visualizar, la tarea en clase consta de responder las siguientes preguntas. ¿Qué función cumple la clorofila en la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Qué productos se obtienen en la fase dependiente de la luz y cómo se utiliza en la fase independiente? Explica brevemente el ciclo de Krebs y su importancia en la respiración celular. Investiga y describe cómo la glucólisis contribuye a la producción de energía en las células. Y por último, ¿quién fue Hans Adolf Craig y cuál fue su aporte a la biología celular? Esa sería la tarea en casa que tendrían que desarrollar. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.